Reciban un saludo cordial. Vamos a dar inicio a un nuevo video explicativo. En esta ocasión, el tema va a ser responsabilidades, tipos de responsabilidad, en el marco de el procedimiento de certificación y las preguntas sobre ese tema que vienen en el examen. Conceptualmente hablando, este tema, tiene algunos elementos compartidos entre la competencia 1 y la competencia 2, es decir, entre gestión por resultados y entre actuaciones preparatorias. Sin embargo, los tipos de responsabilidad se pueden determinar, podemos elaborar preguntas sobre este tema en cada una de las fases del proceso de contratación. Por ejemplo, cuando un comité elabora mal un documento del procedimiento o cuando un tesorero está solicitando algún tipo de beneficio personal para realizar el pago o para emitir la conformidad en el caso del área usuario. Es decir, los tipos de responsabilidad se pueden determinar en distintos momentos o etapas del proceso de contratación. Para efectos del examen, es importante tener en cuenta cuántos tipos de responsabilidad hay, cuál es el marco normativo que le aplica y los elementos clave que van a permitir identificar ese tipo de responsabilidad y la respuesta correcta. Vamos a ver. En un primer punto hay que dominar los tipos de responsabilidad. Esto literalmente no se encuentra en la norma de contrataciones del Estado, sino en la norma de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la Ley 27785 y sus modificaciones. En las disposiciones finales van a encontrar un anexo de definiciones y en ellas van a tener los conceptos que aplican a responsabilidad administrativa funcional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Los invito a que puedan hacer una revisión de ese apartado para que puedan tener un poco claro el panorama. Ahora bien, en la norma de contrataciones, específicamente en la ley y sus modificaciones, vamos a encontrar el artículo de responsabilidades esenciales. Un párrafo es vital para entender por qué se vincula a la labor que realizamos. De corresponder la determinación de responsabilidades por las contrataciones, la determinación, se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Cuando tú lees de manera completa este numeral, el 9.1 de la ley, te vas a percatar pues que los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación, importante, no hablan del procedimiento, de la licitación o del concurso, del proceso de contratación, o sea, de todo el conjunto de actividades, ya sea por o a nombre de la entidad, independientemente del tipo de régimen jurídico que los vincula a la entidad, van a ser responsables de las actuaciones que realicen. Por eso es que ahí está esta expresión, esta literalidad sobre la responsabilidad del tipo de actuación que tengan. ¿Ya? Muy bien. Esto suena un poco complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Cuando tú identificas que hay tres tipos de responsabilidad, lo primero que debes hacer es encontrar el elemento clave y acordarte que para cada tipo de responsabilidad va a haber una acción que debe realizar la entidad. Me explico. La responsabilidad administrativa, su elemento clave va a ser las labores, funciones o actividades que tienes a cargo o que te encomiendan. La responsabilidad civil está vinculada al perjuicio económico que puedes ocasionar en tu actuar y la responsabilidad penal a la presencia o comisión de un delito, ya sea por acción o por omisión, ¿no? Hay distintos ejemplos que puedes ver en el marco normativo. Muy bien, por cada tipo de responsabilidad hay una acción que realiza la entidad. Para determinar o procedimiento que se aplica para la responsabilidad administrativa es el procedimiento administrativo sancionador o el procedimiento administrativo disciplinario. El examen no ahonda sobre el tipo de diferenciación de cada uno de ellos, porque es por régimen jurídico, no por régimen contractual. No llega a ello. Cuando eres CAS, servir, cuando eres funcionario del fondo de apoyo gerencial o de personal altamente calificado o embajador o policía o médico o del régimen del magisterio, independientemente de ello, porque eso sí es una vinculación a si es un PAS o un PAD o la ley servir, independientemente de eso, para el examen es importante que sepas que la responsabilidad administrativa va a venir
con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, con el PAS, nada más. No te preocupes, no te confundas mucho en la distinción teórica entre uno u otro. Para la civil, donde el elemento clave es el prejuicio económico, hay que iniciar la demanda judicial para justamente hacer ese recupero, para resarcir ese perjuicio ocasionado a la entidad, porque el prejuicio económico tiene que ser a la entidad. Un perjuicio económico estará presente cuando pagas de más, cuando te entablan un juicio y producto de eso hay que pagar intereses, cuando pierdes un juicio y producto de ello hay que pagar costas y costos. Ese dinero, el elemento clave es el perjuicio económico, el dinero, va a determinar el inicio de una acción judicial para recuperar, para resarcir ese perjuicio. Por último, la penal pues tiene que ver con la presencia de un delito y la entidad lo que tiene que hacer ahí es iniciar la denuncia penal ante los órganos competentes para que se esclarezca este tema, ¿no? Para que se determine y sancione a los responsables. Hay que identificar el elemento clave en cada pregunta y relacionarlo con el tipo de acción. La pregunta puede ser por el tipo de responsabilidad o por el tipo de acción que se debe llevar a cabo. Muy bien. Aviso importante. No siempre en la pregunta vas a encontrar cifras o importes económicos. Eso no quiere decir que no haya perjuicio económico. Un error significa algo. Es importante, ¿no? Porque quiere decir que alguien ha hecho mal algo. Los delitos no van a estar señalados de manera expresa o literal como se presentan en el Código Penal, ¿no? No va a decir colusión, peculado, cohecho, pero va a haber una redacción que te lleva a darte cuenta de eso. Dicho esto, vamos a hacer la explicación de dos preguntas y luego vas a poder aplicar lo aprendido. Un funcionario de una empresa pública tardó más de 60 días para realizar el pago luego de emitida la conformidad del contratista, desde que se procedió a la entrega de los sistemas de seguridad y alarmas contra incendios. Perfecto. Acuérdate que no puedes agregar información, pero puedes concluir o deducir información. Acá lo que podemos ver es que hay una demora y que probablemente hay un plazo estipulado para realizar el pago. Por eso me hablan de una cifra de plazo, una cantidad de días, 60, y de una tardanza. No puedo agregar información, no puedo asumir que ha sido porque pidió dinero, porque estaba mal redactado el informe. No, no puedo asumir eso. Por lo acontecido, la entidad tuvo que pagar los intereses legales correspondientes al retraso injustificado. Perfecto. Señale la responsabilidad que asumiría el funcionario que demoró en realizar el pago al contratista. La entidad debe correr traslado al Ministerio Público para iniciar la acción legal correspondiente. El Ministerio Público es el persecutor del delito. No vemos acá presencia de un dato que me lleve a pensar en ello. La entidad debe iniciar un proceso penal para determinar los funcionarios responsables y el tipo de responsabilidad. Si bien suena razonable, lamentablemente esa no puede ser la respuesta correcta, porque para ir al proceso penal ya identifiqué un tipo de responsabilidad, ¿no? En este caso la penal, cosa que no ha habido en este ejemplo. Responsabilidad administrativa por haber hecho mal su trabajo, demorarse, y civil porque tengo que pagar los intereses legales, ¿ok? Dice tuvo que pagar, ni siquiera dice que está reclamando, sino que tuvo que pagar. Muy bien, por lo que la entidad debe cobrarle al funcionario el monto de los intereses legales pagados al contratista e iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Si bien la primera parte está clarísima, nos puede quedar dudas sobre la segunda parte, ¿no? ¿Por qué tengo que cobrarle al funcionario si todavía le van a iniciar el procedimiento sancionador? Medio raro, ¿no? Pero esa es la respuesta correcta y viene acompañada del principio de especialidad. Hay normas en las cuales ya se estipula un mandato estricto, directo, frente a un tipo de acción. Por último, el funcionario no asume ninguna responsabilidad porque no está previsto en la ley de contrataciones. Bueno, esto es falso porque acabamos de leer lo que está redactado en la norma, ¿no? La respuesta correcta en este caso es la tercera y acá hay algo importantísimo. Cuando tú revisas el artículo 39 de la ley respecto al pago, este artículo te señala que en caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo, excepto que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta, la entidad, reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Esa redacción, debiendo repetir contra los responsables, implica cobrarle a quien ocasionó esa demora y ese pago de intereses. ¿Ok? Por eso es que la respuesta correcta está vinculada a cobrarle al funcionario que ocasionó el retraso este importe de intereses
pagados al contratista. Muy bien, ahí ya está más claro el panorama. ¿Y cómo sería un ejemplo de una pregunta donde se plantean los tres tipos de responsabilidad? Veamos. Durante la ejecución de un contrato se advierte incumplimientos en materia de penalidad por un importe de 80.000 soles. Sin embargo, debido a problemas de coordinación interna, los servidores responsables aplican solo 10.000, debido a falta de documentos que sustenten los eventos ocurridos. Hasta ahí esa falta de documentos nos da pie a pensar que hay una deficiente labor administrativa, no sabes hacer tu trabajo. Además, se confirmó que el supervisor destruyó los documentos ante el ofrecimiento de un auto por parte del contratista. Aquí vemos la presencia de un delito, ¿no? Y además, el no haber cobrado los 70.000 soles de diferencia es la ejemplificación del perjuicio económico ocasionado. En este caso, los tres tipos de responsabilidad han confluido en este ejemplo y la respuesta correcta sería que el tipo de responsabilidad a asumir es administrativa, civil y penal. Una variante de esta pregunta podría ser que no me pregunten por el tipo de responsabilidad, sino por el tipo de acción. Y acordémonos de la tablita. En este caso, si me preguntan por el tipo de acción, la respuesta correcta sería: la entidad debe iniciar procedimiento administrativo sancionador, demanda judicial y denuncia penal. Y por favor, ten en cuenta los conceptos como los hemos visto en la tabla. Ahora toca que apliques lo aprendido. Para ello, te dejo aquí algunas preguntas para que refuerces este tema que acabamos de aprender. Acuérdate, por favor, los tres elementos clave. Acuérdate de las pautas. No necesariamente va a haber una cifra. Un error significa algo. No va a estar redactado el tipo penal tal como está en el código. Muy bien. Y con ello vas a estar en mayores condiciones, en mejores condiciones de poder responder estas preguntas que se te plantean. Muchas gracias. Ha sido un gusto acompañarlos y explicarles un nuevo tema para poder rendir con éxito el examen. Hasta una próxima ocasión.